en la historia, en la antigüedad, sí, era bastante común que los propios reyes tengan sus propios sacerdotes, eran la clase dentro de todo más alta junto a la familia del rey, y era todo un honor y un prestigio y de estima poder estar sirviendo delante de la presencia del rey, ¿no? Pero ahí vamos a estar viendo una más, por favor. En Primera de Pedro 2, vamos a hacer una breve panorama así, histórico de a quién le escribía esta carta, ¿no? Pedro. Y vamos a nombrar algunas cosas, ahí va a aparecer una imagen también. Y empieza a nombrar en el versículo 1 del capítulo 1, bueno, ciertas regiones, ¿no? Empieza a nombrar Bitinia, Galacia, Ponto, Asia, Capadocia. Y ahí eran la zona donde se encontraban estos creyentes, ¿sí? Y muchos de ellos habían salido de Israel, entonces entendían muchos conceptos que Pedro va a utilizar como, bueno, sacerdote, bueno, ellos relacionaban con el templo, con el sacerdocio levítico, o sea, había muchas cosas. Pedro va a utilizar muchos títulos de Israel para aplicar a los gentiles que habían creído, ¿no? A la gente que ya empezaba a conformar la iglesia. Entonces había muchas cosas que ellos conocían. Y se encontraban, bueno, ahí en esa zona, solamente como algo llamativo para nombrar, es la región a la cual Pablo no se le permitió ir. Muchas de esas zonas que nombra 1 Pedro 1 es a donde el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vayas para esa zona, ¿sí? Pero Dios se encargó de hacer una obra, ¿sí? Había creyentes ahí y esta carta de Pedro iba a ser repartida. Y ahí puse un personaje histórico para entender un poquito de la situación que vivían estas personas. Él se llamaba Plinio el joven. Yo no le pondría ese nombre ni a mi perro, pero bueno, y aunque sea muy jovencito no le pondría ese nombre. Y empieza a hacer una descripción le manda una carta al emperador del momento, ¿sí? Y le empieza a decir, che, en esta zona tenemos un montón de cristianos y es un problema. ¿Qué hago con ellos? ¿Sí? Y él empieza a relatar, después si lo podés buscar está bueno, empieza a relatar todas las decisiones que él fue tomando. Che, bueno, eliminé que se asocien porque veía que se juntaban en casas, cantaban, se ponían de acuerdo para no delinquir, decía ahí, para no robar. Empieza a hacer toda una descripción, ¿no? Y en un momento empieza a decir lo siguiente, me acerco porque no me lo aprendí en memoria, dice, a ellos mismos, a los cristianos, les pregunté si eran cristianos o no. A quienes confesaron que sí, les pregunté una segunda y una tercera vez, con la amenaza del suplicio. Ordené que se ejecutaran a los que perseveraban, ¿sí? O sea, como que él iba tomando estas medidas, bueno, vamos a preguntarle una vez, de hecho él nombraba después en su carta que había muchos que decían una vez que sí, después que no, entonces los dejaba libres. Le preguntaba a Trajano, que era el emperador, bueno, ¿qué hago con ellos? ¿Son cristianos? No, porque después lo niegan, algunos decían que hace un montón que dejaron de serlo. ¿Qué hago? ¿Viste? Estaba preguntando eso. Pero ahí vemos un contexto de persecución para estos cristianos, ¿sí? Esto va a ser un poquito posterior, pero una persecución no empieza de un día a otro. Claramente ya había un malestar social en aquellas zonas contra los cristianos. Los templos de los ídolos se dejaban de lado, había ciertos negocios que ya no se estaban haciendo por culpa de ellos. Entonces, socialmente eran vistos mal, de una mala manera. Y acá es donde llega la carta de Pedro, ¿sí? A estos cristianos. Y ahí, bueno, yo lo ejemplifiqué más o menos el capítulo 2, empieza nombrando, bueno, dejen la malicia, la avaricia, la envidia, empieza a relatar, bueno, que ustedes tienen que desear la leche espiritual, los anima a crecer, y después empieza a nombrar piedras, ¿sí? Las rocas, y empieza a relacionarlo con la iglesia, ¿no? Y empieza a decir, bueno, que ustedes son parte de la obra de Dios, ustedes son parte de la construcción de esta iglesia, ¿sí? Ustedes son piedras vivas, ustedes también no solamente son los que construyen, sino que a su vez son parte. Y después finaliza el versículo 5, si me puede acompañar, 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y le empieza a dar una función, bueno, ustedes en medio de esta iglesia que se está formando, que se está construyendo, de la cual Jesucristo es la base, ustedes son sacerdotes. Ya empieza el primer título, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para dar sacrificios espirituales agradables a Dios, ¿no? Y ahí, ¿sí? Como previa, ¿qué está lloviendo? Me parece a mí. Creo que sí, ¿no? Como previo, ¿no? Al versículo 9, ya tenemos que nombró un sacerdocio santo. Y una más, por favor. Y ahí llegamos, ¿no? Al versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Sacerdotes en medio de esta iglesia, ¿sí? En medio de la obra que Dios va haciendo con los creyentes, con los que se fueron salvando. Bueno, ustedes tienen una función especial, ¿no? Ser sacerdotes del Rey. Y la pregunta que yo me hacía, para ir bosquejando lo que vamos a estar viendo en esta mañana, una más. ¿Qué debe manifestar un sacerdote? ¿Sí? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Y en primer lugar, un sacerdote debe manifestar su favor. ¿Sí? El sacerdocio es un favor de Dios, no es algo que vos lo ganaste, ni que lo obtuviste por mérito, ni por ser bueno, o por no pecar tanto. Es algo que tiene que ver con Dios, ¿no? Fíjate ahí, acompáñame a Hebreos 7. Igual van a ir apareciendo en pantalla, hay muchos pasajes, no es necesario buscarlo a todos, pero ahí nos va a ir relatando Hebreos algunas cosas interesantes, ¿no? Hebreos 7, versículo 28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, ¿no? Hace un contraste entre Cristo y los demás. Pero es muy interesante esto, ¿no? A débiles hombres. No fueron seleccionados por... O sea, eran hombres comunes y corrientes como vos y como yo, ¿no? Y Dios ahí los constituyó como sacerdotes, una función especial. Y ahí va a aparecer también en Hebreos capítulo 5, una imagen más, va a empezar a describir, bueno, cuál era la tarea de estos sacerdotes, de estos hombres débiles, comunes y corrientes, a los cuales Dios llamó para una función especial. Dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas, sacrificio por los pecados, para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y es increíble cómo se relaciona el tema general, ¿no?, de escogidos con esto de real sacerdocio. Dios mismo, ¿sí?, los llamó para esta función especial. ¿Pero qué? ¿Dios está llamando a hombres débiles, comunes y corrientes, que encima tienen que ofrecer sacrificio por sí mismo antes de ofrecer por el pecado de otro? Sí. Y decime si no es un reflejo y un espejo de nuestra vida, ¿no? Con un montón de debilidades, con un montón de cosas que nos cuestan, y a un Dios llamándonos, pues es un llamado universal, ¿no?, a todos los que han recibido a Cristo. Bueno, ustedes son sacerdotes reales, a mi servicio, ¿sí? A pesar de todo, ¿no? Y ahí anotaba algunas cosas, ¿no? Esto de manifestar su favor. Es solo es una gracia, solo es por la gracia de Dios. Poder servirle a Él es solamente un privilegio. Implica llegar hasta donde nadie más puede llegar, su presencia. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo. Poder una sola vez al año era en el Antiguo Testamento, ¿no? Y parte del Nuevo, hasta la llegada de Cristo. O sea, era un privilegio especial. Y Dios hoy nos abre la puerta a decir, bueno, ustedes también pueden entrar tranquilamente a mi presencia, pueden hablar cara a cara conmigo, decirme cómo se sienten, las cosas que nos cuestan, las situaciones que te tocan vivir. Un privilegio sublime, ¿no? Y esto es solamente por la gracia de Dios, no por mérito nuestro. Ahí va a aparecer
una más. Ahí puse una frase de Flavio Josefo, que era un historiador de primer siglo. Él era judío. Después, bueno, los judíos lo trataron como un traidor porque se sumó a los romanos. Pero él en un momento va a describir, bueno, yo también vengo de una familia de sacerdotes. Y fíjate las palabras que usa y cómo nosotros nos podemos apropiar de algunos conceptos, ¿no? Dice, yo no soy de bajo linaje, sino vengo por línea antigua de sacerdotes y ciertamente tener derecho de sacerdote y parentesco con ellos es testimonio entre nosotros, entre los judíos, de ilustre linaje, ¿no? Claro, esta persona ante los demás está diciendo, bueno, escúchame, yo tengo descendencia, tengo relación familiar con ellos. Y es algo, yo no soy de un bajo linaje, ¿no? Yo no soy cualquiera, podría decirse. Y qué bueno es pensar que nosotros tampoco somos cualquiera para Dios. Y si Dios nos dio ese título de decir, bueno, ustedes son real sacerdocio, o sea, sacerdote al servicio del rey, la verdad que es algo que nos tiene que llenar el corazón de decir, wow, qué grande es Dios a pesar de lo que soy, dándome un título tan alto, ¿no? Y yo intenté resumir este punto en una frase que es la siguiente. Dios nos dio un título altísimo, ¿no? Que solo Él puede dar. No había nadie te puede decir a vos, bueno, vos sos sacerdote de Dios. No, Dios mismo, solamente Él lo puede hacer. Y puse ahí, Dios es un experto en crear posiciones y títulos de estima para sus hijos. Y ahí puse abajo, bueno, el título, ¿no? Sacerdotes del Rey. Personas al servicio de Él. Y pensaba en esto, ¿no? Que Dios crea posiciones o nos da títulos que la verdad que nos quedan gigantescos, ¿no? Sacerdote a su servicio, linaje escogido, nación santa, bueno, después van a ir viendo algunos más, que ahí va relatando primera Pedro. Pero qué grande es Dios, ¿no? Qué grande es su favor, su gracia inmerecida, dándonos algo que no lo podíamos conseguir, ni se nos cruzaba aspirar, ¿no? A eso. Y también me hacía acordar mucho ahí a Lucas, capítulo 14, no es necesario que lo busquen, pero en un momento Jesucristo empieza a relatar una parábola diciendo, bueno, cuando te inviten a una cena o seas convidado a una boda, creo que decía, no busques sentarte en el primer lugar. No sea cosa que venga aquel que está reservado ese lugar y te saquen de ese lugar y tengas que irte para atrás. O sea, quedás muy mal, ¿no? Si no, bueno, vos sentate en los últimos lugares y cuando te vea el que organizó un poco la boda o la comida, vas a decir, che, ¿qué haces acá? Vení, levantate y sentate en los lugares de honor. De hecho lo dice así, bastante parecido. Y es lo mismo, es Dios, y después sigue el pasaje diciendo, bueno, aquel que se humilla va a ser enaltecido, ¿no? Y de alguna manera ilustra lo que Dios está haciendo con nosotros, de pasar de ser viles pecadores, lejos de las promesas, lejos de la ciudadanía de Dios, Dios tomándonos y poniéndonos en un lugar de honor. Y no solamente ya con la salvación alcanzada, ¿no? Pero no solamente eso, sino Dios sumándonos, bueno, quiero que estés a mi servicio. Quiero que vos puedas ser un sacerdote para mí en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo en tinieblas y oscuro. Yo quiero que vos puedas ser luz. Pero vos decís, no, pero yo no puedo, me queda grande esto. Bueno, Dios te llamó. Es un llamado universal, ¿no? Si recibiste a Cristo, sos parte de la iglesia, parte de su familia, sos su hijo. Y Dios tiene esos títulos preparados para vos. Esas posiciones que Él preparó y Dios va a ir haciendo una obra con vos, como la está haciendo conmigo, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo a cómo ejercer esto, ¿no? Este trabajo de ser sacerdotes en medio de un mundo perdido. Bueno, acá se pueden sacar muchas preguntas, ¿no? Bueno, si vivo a la altura de esta posición. Y también anotaba, hay una frase, decía MacArthur cuando iba estudiando este tema, me llamó la atención, porque a veces nos pasa esto, ¿no? Hay un montón de cosas que conocemos que Dios nos, como un montón de títulos, posiciones, que sabemos que tenemos en Cristo, pero muchas veces pasa esto, ¿no? Él decía, a veces tenemos una indiferencia pecaminosa a estos grandes privilegios. Te lo vuelvo a repetir. A veces tenemos una indiferencia pecaminosa a estos grandes privilegios.
¿Sabes qué? Muchas veces me encuentro insensible al favor de Dios. Dios dándome todo. Y muchas veces uno en su vida y en la vida cotidiana se olvida, ¿no? Cuando llegan las boletas de luz o lo que sea, vos no estás pensando, no, yo soy real sacerdote y o todos los títulos que quieras. No, en el medio estás pensando cómo solucionar algo práctico, ¿no? Y así con un montón de situaciones de salud, laborales, bueno, económicos, familiares, matrimoniales, con los hijos. En medio de todas esas situaciones muchas veces nos volvemos indiferentes, insensibles al favor de Dios. Y recuerda algo, el sacerdote no solamente tenía que ofrecer por sí mismo, sino que estaba puesto a favor de los hombres. O sea, Dios creó una posición del sacerdocio porque era algo bueno para los hombres en aquel momento. Dice, bueno, ustedes tienen a alguien que de alguna manera está mediando entre Dios, con Dios y ustedes, ¿no? Era algo bueno. Y nosotros también. Nosotros estamos, no es que somos mediadores, porque solo Cristo lo es, pero nosotros en medio de un mundo que se pierde, nosotros tenemos que manifestar el favor de Dios. Decir, bueno, a pesar de lo que soy y de todas las cosas malas que muchas veces hago, Dios me puso en esta posición y puedo influenciar y puedo manifestar su favor, su gracia en mi vida. Pero bueno, cuando uno se vuelve insensible o indiferente, ya esa luz se empieza a apagar, ¿no? Y empezamos capaz a mostrar una imagen de queja, de insatisfacción, y podemos tirar un montón de títulos más, ¿no? Entonces ahí como primer punto, ¿sí? Bueno, ¿qué debe manifestar un sacerdote? Bueno, el sacerdote tiene que manifestar que esto es un favor de Dios inmerecido, es pura gracia de Dios. Y en segundo lugar, vamos a estar viendo que también debe manifestar santidad, ¿sí? Y para eso, algunos comentaristas hablan de que 1 Pedro 2.9 es como una referencia a Éxodo 19. Si me puede acompañar, nos vamos a quedar un poco ahí en el Antiguo Testamento. Éxodo 19. Versículos 5 y 6. Fíjate qué similares son las palabras. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Va a aparecer en pantalla también, por las dudas. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios ya estaba en su corazón, ¿no? Que en medio de este mundo, su pueblo, sea la iglesia después o el pueblo de Israel, puedan ser un pueblo con gente santa, ¿no? Que puedan ser sacerdotes a su servicio. Y pensaba en esto de la santidad. Ahí, bueno, yo lo enumeré de alguna manera, de esta manera. Estoy medio repetitivo. Hace un día y medio que no hablo, medio día que no hablo, así que me sorprende, yo voy 19 minutos sin quedarme sin voz. Tiene algo implícito esto de la santidad. En primer lugar, propósito. Y para eso necesito que me acompañes, también va a aparecer en pantalla, Levítico, capítulo 8. Que habla acerca de la consagración de Aarón. Es un pasaje interesante, tiene un montón de cuestiones simbólicas, pero yo ahí remarcaba algunas cosas, ¿no? Todo el ritual que había detrás de la consagración de Aarón en Levítico 8, y empieza a decir, bueno, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón, a sus hijos con él, y es como una lista de mercado, le dice, bueno, anda a buscar todo esto. Dice, trae las vestiduras, trae el aceite de la unción, trae un becerro para la expiación, trae 2 carneros. Después un canastillo de panes sin levadura y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y reunió a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación,
esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y lo lavó con agua. Había todo un ritual, todo tiene un simbolismo, no vamos a llegar a explicarlo, pero cada una de las cosas que Dios le había mandado a Moisés que traiga, reflejaba a Cristo, ¿sí? Y reflejaba también el hecho que todo tenía una función especial y un propósito especial. Después, bueno, va a nombrar que, por ejemplo, con la sangre de sacrificio le iba a poner una gotita, ¿sí?, en el oído, otro en el pulgar, otro en el pie también. O sea, vos decís, bueno, ¿por qué tanto simbolismo? ¿Por qué tanta preparación? Son 2 capítulos casi describiendo paso por paso cómo tenía que ser, ¿no? Bueno, eso refleja santidad, en el sentido de que todo tenía un propósito único y especial. Y Aarón, en medio del pueblo, iba a tener un propósito muy especial y súper importante, ¿no? Que iba a ser el que se iba a presentar delante de Dios a favor del pueblo, previo sacrificio, ¿no?, para él también, por su propia debilidad. Y fíjate que, bueno, ellos van a hacer todo lo que Dios le pide. Ahí una más, por favor. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Jehová mandó por medio de Moisés. Y el versículo, capítulo 9, versículo 23 a 24 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. La moraleja de esto es, cuando se cumple lo que Dios dice, o cuando estos hombres en este caso cumplieron todo tal cual al pie de la letra lo que Dios les había pedido, el resultado es que el nombre de Dios es glorificado. Ellos cumplieron su propósito. Ellos tenían que ser santos, o sea, tenían que cumplir tal cual lo que Dios les pedía. Y ese fue el resultado, ¿no? También santidad no solamente implica propósito, sino también pertenencia. O sea, ahora Aarón y sus hijos, y por ende toda la tribu después, y su descendencia, estaban al servicio exclusivo de Dios. Y eso es un poquito lo que se empezaba a reflejar acá. Pero las cosas se empiezan a complicar un poquito, ¿sí? Fíjate lo que pasa en el capítulo siguiente, en Levítico 10. 2 hijos de Aarón, ¿sí? Nadab y Abiú. Tampoco lo usaría como nombres para la modernidad. Pero empieza a relatar lo que pasó, ¿no? Hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca le pidió o le mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Imagínate esta situación, ¿no? Están tus hijos sirviendo y de pronto un fuego de Dios los consume y mueren al instante. Pues sí, bueno, Dios muy drástico, o bueno, no, una escena muy horrenda, ¿no? Podríamos llegar a pensar. El tema es que Dios no negocia su santidad. Y esta es una santidad práctica, ¿sí? Dios le había mandado ciertas cosas que se tenían que cumplir. ¿Por qué? Porque todo tenía un simbolismo muy especial. Y si uno como sacerdote hacía algo diferente, estabas mostrando una imagen distorsionada de Dios. Después, si lo querés, lo podés buscar. En el capítulo 16 va a nombrar, bueno, ¿qué fue lo que hicieron estos 2 hijos de Aarón? Nombra que se acercaron al lugar santísimo, cuando no nadie les había pedido que entren ahí. Era el lugar más santo, ¿no? Donde estaba la misma presencia de Dios, y ellos entraron. Solamente Aarón podía entrar, y una vez por año. Y ellos se mandaron, ¿no? Como diciendo, bueno, no importa tal cual la letra. Al fin y al cabo lo práctico es ofrecer algo a Dios y listo. Un incienso, ya está. No, Dios tiene su forma, ¿no? Y eso es lo que terminó pasando. Y acá anotaba, ¿no? Es muy interesante esa frase: en lo que a mí se acerca, me santificaré. Yo lo busqué en otra versión para ver cómo transmitirlo, me era medio confuso. Y otras versiones dicen: a los que a mí se acercan, les mostraré
mi santidad. A los que se acercan a mí les mostraré mi santidad. Y estos chicos se encontraron con la santidad de Dios directa, ¿no? De decir, bueno, yo soy santo, usted tiene que ser santo y tienen que manejarse de una manera correcta, ¿no? Y a veces pensamos la santidad como algo súper abstracto, ¿viste? Como que no lo podemos bajar a algo, a la vida cotidiana. Pero en este caso es sumamente práctico, ¿no? Dios hace una invitación, bueno, ustedes, si se acercan a mí, yo les voy a mostrar mi santidad. Y anotaba como para ir resumiendo, ¿no? Dios con este hecho estaba marcando o demostrando su santidad. Y lo resumía de esta manera: conocer su santidad debe cambiar mi diario vivir. Esto es una santidad práctica, no solamente propósito, pertenencia, uso exclusivo para Dios, ¿no? Sino también es algo práctico, porque si yo sé que a Dios le ofende tal conducta o no le agrada las cosas que estoy haciendo o pensando cómo me estoy manejando, hay dos opciones: o seguir así y exponerme de alguna manera, si soy hijo, a que Dios tome medida, o opción 2, bueno, entiendo que Dios es santo y que yo tengo que ser santo. Entonces la santidad ya deja de ser algo abstracto y pasa a ser algo bien práctico, ¿no? Y acá, bueno, podemos hacer un montón de preguntas. ¿Realmente deseamos que Dios nos muestre cómo es Él? Yo creo que si llegamos a ver Dios tal cual es, hay un montón de cosas que cambiaríamos automáticamente, dejaríamos de hacer un montón de cosas, ¿no? Si vivo una santidad práctica, ¿hay algún pecado que confesar? Ahí, bueno, Romanos 12:1, súper conocido, dice, bueno, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo. ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué cosa estoy viendo? ¿Qué cosa estoy escuchando? ¿En qué estoy invirtiendo mis fuerzas? ¿Sí? Capaz nos encontramos invirtiendo fuerza en algo que no tiene nada que ver con Dios, o haciendo las cosas que parecen muy nobles, pero no a la manera de Dios. Porque ellos pensaron que capaz estaban haciendo las cosas bien, estamos en el templo sirviendo a Dios, ¿no? Pero no era la forma que Dios quería, porque estaban chocando ahí contra lo que simbolizaba cada ritual. Entonces, esto de... Ahí, ahora yo leo. En los que a mí se acercan me santificaré, es una invitación de Dios a conocerlo. Es una invitación de Dios a cambiar, ¿no? A evaluar nuestra vida y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Muchas veces vivimos como no queriendo realmente conocer la opinión de Dios de cómo estamos viviendo, ¿no? Nos quedamos, bueno, con una linda frase de un mensaje y demás que nos hace sentir bien, pero muchas veces no dejamos lugar a que la santidad de Dios nos confronte y nos muestre todas las cartas y decir, bueno, estas son las que está haciendo mal y estas las que está haciendo bien. Entonces, no solamente un sacerdote debe manifestar su favor, el favor de Dios, ¿no? Sino también su santidad y en último lugar, también debe manifestar, creo que va a aparecer una más, debe manifestar, una antes creo, bueno, un modelo, ¿sí? Debe manifestar un modelo. Ahí está. Y quiero que me acompañes ahí a Zacarías. Zacarías capítulo 3. También pasaje conocido, sí, habla acerca de la visión del sumo sacerdote Josué. Pero nos vamos a quedar por el momento con un solo versículo de ese pasaje, que ahí va a aparecer en pantalla. Dice, escuchad pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi renuevo, a mi siervo, el renuevo. Haciendo una referencia a Cristo, ¿no? Pero me encantó esta frase. Ustedes son varones simbólicos. Otra versión dice, ustedes son una señal profética, ustedes son una buena señal. Ustedes son una buena señal para el pueblo.
porque están delante de mí, escuchan lo que yo le tengo que decir al pueblo, ustedes se lo transmiten con su vida, dan fuerza a las palabras que yo doy. Entonces, ustedes son una buena señal, ¿no? Y antes de empezar a hablar de ir describiendo a Cristo como un sumo sacerdote, qué bueno es pensar de que Dios nos ve como una buena señal. Que Dios nos ve de una manera simbólica. Bueno, ustedes, cristianos, obviamente, pequeños Cristos, si querés la traducción, ustedes son una buena señal para este mundo. Porque ustedes conocen mi palabra, ustedes me van conociendo en su diario vivir, van transitando un proceso donde van tomando decisiones y ustedes son una buena señal para este mundo perdido. Vos sos una buena señal en tu trabajo, vos sos una buena señal en tu facultad, en tu barrio, en tu familia, no sé, en el barrio. Qué bueno es pensar que Dios nos ve así, como Dios veía a este hombre, ¿no? Y a sus amigos, no solamente al sumo sacerdote, sino los incluyó también a las personas que estaban con él, que le ayudaban a servir. Qué bueno es pensar que Dios nos ve así, como una buena señal. Capaz podemos volver al primer punto, ¿no? Pero no, yo no soy una buena señal, mirá cómo es mi vida, mirá todas las cosas que me cuestan. Dios te ve como una buena señal, si sos realmente hijo de Dios, ¿no? Y el versículo finaliza diciendo, bueno, ustedes son varones simbólicos ¿de qué? ¿Qué simbolizan? A mi siervo el renuevo, ¿sí? A Cristo. Ustedes simbolizan a Cristo, ¿sí? Y ese es el modelo que tenemos que manifestar. Nosotros somos sacerdotes de Dios, pero tenemos un sumo sacerdote, ¿sí? Que intercede por nosotros, y ahí lo vamos a ir describiendo. Un sumo sacerdote sublime a quien nosotros vamos a rendir un día cuenta, ¿no? De nuestro sacerdocio. Y acompáñame, por favor, ahí a Hebreos. Como que fuimos y venimos entre Éxodo, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ahí Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer del 22 al 27, ¿sí? Y empieza a describir a Jesucristo como un sumo sacerdote. Y empieza a decir, bueno, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero la inscripción sigue, y ahí los últimos dos versículos dicen, una más, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y ahí empieza la descripción, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí enumerado como 8, ¿no? 8 características de este sumo sacerdote. Voy a decir, ¿cómo voy a reflejar a Cristo si es algo tan sublime? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Dios es tan grande, ¿sí? Y Cristo es tan sublime que nosotros, aunque sea un poquitito, podemos llegar a reflejar de Él. Pero qué bueno, ¿no? Es pensar que tal sumo sacerdote nos convenía y que este sumo sacerdote intercede por nosotros. Y esto me vas a matar, pero bueno, me tenés que acompañar a Zacarías otra vez. Y acá ya les prometo que ya está. Quédate con este concepto de la intercesión de alguien que está abogando, ¿sí? A favor nuestro. Zacarías, versículo 1 y 2. Y empieza ese relato, ¿no? Dice, también va a aparecer en pantalla, creo. Ahí está. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás,
Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Recordad, ¿sí? Ahí mismo Cristo, dice, bueno, el ángel de Jehová, una representación probablemente de Cristo, empieza a defender a Josué. Josué también se lo interpreta como que puede ser el pueblo de Israel, por eso dice Jerusalén. Pero interesante, ¿no? Satanás acusándolo, bueno, vos, tu servicio, la verdad que das pena, no sé qué le habrá dicho, pero ¿cómo vas a poder servir a Dios de esta manera? Después sigue el relato diciendo que estaba con vestiduras viles, o sea, todo sucio. ¿Cómo vas a estar sirviendo a Dios así, no? Y Dios mismo interviniendo en esa situación diciendo, Jehová te reprenda, le dice, ¿no? A Satanás, porque a él lo escogí. Fin de la discusión. Yo lo elegí, así como lo ves, yo lo elegí. ¿Qué, ¿hay algo más que pueda decir Satanás? No, ya está. Y recordad, el tema general era escogido, ¿no? Escogido para ser real sacerdocio. Bueno, Dios te escogió, ¿sí? Con todas tus debilidades, con todas tus flaquezas, con todas las cosas que nos cuestan, Dios nos escogió a pesar de la acusación de Satanás y nuestra propia conciencia, un montón de cosas que hay que cambiar. Pero es bueno terminar con este versículo, que no es necesario que lo busquen. Ahí Romanos 8, 33, ¿no? Este es el fin de todo tipo de acusación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Puedo decir, bueno, no puedo mostrar un modelo de Cristo con mi vida, pero Dios te escogió. Y si Dios te escogió y te permitió que un día lo puedas conocer, es porque ese plan, ¿sí?, Dios lo puede llevar a cabo en tu vida. Es algo posible, si no, Dios no te lo hubiera pedido. Muchas veces vivimos o parecemos sacerdotes encubiertos, ¿no? Que se olvidaron de mostrar al Rey. Nosotros somos siervos a su servicio, ¿no? Y teníamos que mostrar cómo Él es. Pero muchas veces nos olvidamos y vivimos en este mundo medio encubierto, pasando desapercibido. Pero qué bueno que a pesar de todo eso, ¿sí?, Dios te escogió para un propósito sublime, que es servirle a Él. Y tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de todas nuestras debilidades y de nosotros, y que va a estar al lado nuestro, marcando un camino, dejando unas pisadas para ir siguiéndolo, enseñándonos, bueno, ¿cómo es esto de ser sacerdote en medio de un mundo perdido? ¿Cómo es esto de poder estar en la presencia de Dios y tener que salir al mundo a enfrentarlo, ¿no? Y enfrentarnos a nuestra propia carne y a Satanás que está también ahí afuera. ¿Cómo es? Bueno, tenemos un modelo, que es Cristo, y que encima se compadece de nosotros y está dispuesto a ayudarnos, ¿no? Y esto es un poquito lo que quería compartir, ¿no? Real sacerdocio, un título súper alto, ni imaginable para nosotros, ¿no? Combinar la realeza de Dios y su poder con su servicio. Y Él lo combinó e hizo ese título para cada uno de nosotros, súper inmerecido y solo por gracia, dándonos la posibilidad de manifestar ese favor de Dios, inmerecido, de poder aprender en un diario vivir con Él esto de la santidad e ir cambiando nuestra forma de vivir y dándonos la posibilidad y el privilegio de poder mostrar un modelo a Cristo. Lo que vamos aprendiendo de Él lo reflejamos en el mundo. Vamos a orar ahí para finalizar. Dios y Padre eterno, gracias, pues tú eres bueno, Señor. Y la verdad que nos queda grande, Señor, muchas veces pensar en que somos sacerdotes, que estamos a tu servicio. Gracias por ese privilegio que nos diste poder estar delante de ti en tu presencia, Señor. Algo que solamente lo pudo haber hecho Cristo, ¿sí? Liberar esa entrada, poder hablar contigo, presentar todas nuestras debilidades, nuestras preocupaciones, ansiedades, y dejarla en tus manos, permitir que el Espíritu haga una obra, nos limpie y nos permita, Señor, seguir adelante en este mundo donde somos peregrinos, donde estamos de paso,
pero a su vez sirviéndote a ti, Señor. Ayúdanos a entender que esto es pura gracia tuya, inmerecida. Ayúdanos a entender que esto de la santidad, Señor, es algo práctico, y que tú, Señor, quieres que nosotros podamos ser santos porque tú eres santo, Señor. Y también gracias por ese modelo de Cristo, Señor, que nos enseñó cómo es servir a las personas y cómo es poder servirte a ti. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.